Mi nombre es Javier Gallardo y en compañía de mis compañeros Matías Álvarez, Jorge Mundaca, Reinaldo Gómez y Rodrigo Astudillo, presentaremos el tema que lleva por título Redes de apoyo. Desde la creación de la Red Geodésica Nacional hasta la adopción de tecnologías de vanguardia como el Sistema de Posicionamiento Global, GPS, Chile ha sido testigo de un progreso continuo en los campos de la geodesia y la cartografía. La Red Geodésica Nacional, con su extensa red de puntos estratégicamente distribuidos a lo largo de nuestro territorio, ha desempeñado un papel crucial en la obtención de mediciones precisas en diversas disciplinas. La implementación del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, SIRGAS, ha marcado un hito significativo al proporcionar una referencia geodésica precisa y consistente en toda América. Este avance ha facilitado una integración más estrecha de Chile en el ámbito geodésico global en un mundo cada vez más interconectado, donde la precisión de los datos geoespaciales es esencial para una variedad de aplicaciones, desde la navegación hasta la planificación urbana. Sin embargo, la modernización de estas redes no es un proceso trivial. Demanda una cuidadosa planificación y coordinación entre diversas instituciones, entre las que destacan Instituto Geográfico Militar de Chile, el Centro Sismológico Nacional, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, así como en otros organismos gubernamentales. Además, es fundamental contar con los recursos adecuados y el personal capacitado para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y actualización de estas redes de apoyo. En este contexto, el Manual de Carreteras Volumen 2, Procedimientos de Estudios Viales, juega un papel crucial. Este manual proporciona pautas detalladas sobre cómo llevar a cabo estudios geodésicos y cartográficos en el contexto de la planificación y construcción de infraestructura vial. Desde la selección de puntos de control hasta la interpretación de los datos obtenidos, el manual sirve como una guía indispensable para garantizar la precisión y la calidad de las mediciones. En resumen, nuestra presentación se centrará en examinar los aspectos relacionados con estas redes de apoyo, tal como se detallan en el Manual de Carreteras, Volumen 2, Procedimientos de Estudios Viales. Buenas tardes, profesora. A continuación explicaré en un diagrama un mapa conceptual relacionado con el tema en estudio, para así facilitar la comprensión de la información a entregar. Desde el punto de vista de red de apoyo para futuros proyectos, según Manual de Carreteras Volumen 2, red de apoyo geodésico y topográfico se desprenden dos procesos fundamentales para la realización de cada etapa a elaborar. Una de ellas es la planimetría, que conlleva dos metodologías o funciones principales. Una es redes activas fijas, en el cual abarcan el Departamento de Estudios, al Instituto Geográfico Militar, al Centro Sismológico Nacional y Proyecto Andes Central. Y por otra parte, el proceso fundamental es la altimetría, que refiere directamente al nivel medio del mar, y su departamento de estudios son el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, el Instituto Geográfico Militar y Vialidad. Buenas compañeros, mi nombre es Reinaldo Gómez y yo les hablaré de la planimetría. La planimetría es un conjunto de vértices y estaciones permanentes distribuidas a lo largo de Chile de manera estratégica y homogénea que materializan el Sistema de Referencia Nacional, proporcionando a sus usuarios posicionamiento mediante tecnología GNSS a través de datos en línea y coordenadas de la más alta precisión en el país. Estas se dividen en dos partes, las cuales son redes activas fijas y redes pasivas. Las redes activas fijas proporcionan coordenadas geodésicas de alta precisión y se utilizan como referencias para estudios viales y geodésicos. Son receptores GNSS que registran información satelital 24/7, permitiendo calcular diariamente coordenadas para apoyar cualquier medición diferencial GNSS y además monitorear el desplazamiento de las placas tectónicas. Esta red está compuesta por estaciones GNS como IGM, CNS y CAP. IGM, Instituto Geográfico Militar. Esta red está compuesta por 15 estaciones GPS de monitoreo continuo, adecuados para la recolección de datos en forma permanente durante las 24 horas del día.
Estas estaciones, además de cumplir su función principal de ser el marco de referencia y de proporcionar coordenadas y la señal obtenida de cada una de ellas, permite utilizar esta información en otras aplicaciones como cálculo de velocidades, estudio de deformaciones de superficie terrestre y dar apoyos a usuarios de contar con la data de cualquiera de ellas. CSN, Centro Sismológico Nacional. Los receptores utilizados en CNC son instrumentos cuyo funcionamiento se basa en el sistema de posicionamiento satelital. Son capaces de medir la posición de un lugar varias veces por segundo por una precisión que, dependiendo del método que se utilice, fluctúa entre milímetros y unos pocos centímetros. Con ello es posible calcular desplazamiento de terreno en cada una amplia escala temporal y espacial, obteniendo registros de desplazamiento permanente y de movimientos producidos por el paso de ondas sísmicas provenientes de grandes terremotos. A diferencia de los sismómetros, los instrumentos de posicionamiento satelital no poseen nivel de saturación. CAP, Proyecto Andes Centrales. Es un proyecto científico auspiciado por la Fundación Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos Norteamericanos, que comenzó en el año 1992 y consiste en el estudio de la deformación y desplazamiento de la corteza terrestre, particularmente en la zona andina. Estos se realizan con receptores GPS de última generación y son ubicados satisfaciendo las necesidades del proyecto. Algunos de ellos se instalan en forma permanente. Las redes pasivas. Estas están conformadas por una red de 115 puntos monumentados y distribuidos desde Arica a la Antártida, con coordenadas en el Sistema de Referencia Oficial de Chile, denominada CIRGAS Chile. Por medio de esta red, los usuarios poseen acceso a una mayor densificación de vértices, sirviendo como una red de soporte para georreferenciar las mediciones diferenciales de los usuarios de los sistemas satelitales de navegación global, y pueden ser incorporados en redes de apoyo para proyectos de infraestructura. Esta red está compuesta por vértices de bienes nacionales y IGM. Bienes nacionales. La red de base geodésica del Ministerio de Bienes Nacionales se encuentra debidamente vinculada a la Red Geodésica Nacional del Instituto Geográfico Militar y vértices del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, CHOA. Del IGM, esta red está conformada por una red de vértices a lo largo del país, los cuales son remedidos cada 2 años aproximadamente, con el fin de determinar la variación de las coordenadas y obtener intervalos de cambio de velocidades y desplazamiento. Esta red es determinada con el objetivo primordial de brindar un marco de referencia único y homogéneo, con una precisión relativa horizontal en el orden de 2 centímetros a nivel nacional. Esta precisión se logra bajo el criterio de ajuste, utilizando 48 horas de medición continua, empleando efemérides precisas y software de procesamiento de datos GPS científico, considerando correcciones geodésicas globales. Altimetría. Chile actualmente cuenta con una referencia altimétrica referida al nivel medio del mar, el cual es el sistema de referencia oficial de altura, donde sobre este sistema están referidos elementos desde la altura de la cartografía regular hasta el proyecto de ingeniería del país, por lo cual su densificación y mantención vigente es realizada con altos estándares de calidad y precisión. Sus principales institutos con pilares de nivelación son el CHOA, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. La red de nivelación del CHOA está conformada por unos 5.000 puntos ubicados principalmente a lo largo de las redes viales del país, los que se encuentran debidamente monumentados y con una altura de referencia al nivel medio del mar, el cual corresponde al sistema de referencia vertical oficial del país. El nivel medio del mar es determinado por una red de mareógrafos distribuida a lo largo de las costas de Chile, los cuales son administrados por el CHOA, quien es el organismo responsable en determinar la cota fija de marea
que el IGM toma como partida para la densificación de sus redes de nivelación hacia el continente. Lamentablemente, y debido a factores como fenómenos naturales que provocan deformación en la superficie topográfica de nuestro país, construcción de nuevas autopistas y carreteras, vandalismo, entre otros, es que se produce un sistema de vigencia y o validez en estas redes, obligándonos a remedir y recuperar este sistema de referencia vertical. IGM, pilares de nivelación. El Instituto Geográfico Militar, IGM, desde el año 1950, comenzó a estructurar a lo largo del país redes de líneas de nivelación, las que se enlazaron desde estaciones mareográficas determinadas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, CHOA. Estas líneas se materializaron por caminos y líneas férreas con pilares localizados al costado de estas vías, generando como datum vertical el nivel medio del mar, en el cual está referido a la altura de la cartografía oficial del estado elaborada por el IGM y todos los proyectos de ingeniería del país. El IGM, desde el año 2000, a objeto de mantener vigente, ha actualizado y densificado sus líneas de nivelación con altos estándares de calidad y precisión, realizando observaciones GNSS y mediciones de gravedad a cada pilar, generando datos combinados para el análisis y el estudio de otros tipos de alturas físicas. Buenas tardes, profesora. Existen otros tipos de redes a lo largo del país, principalmente desarrollados por el Instituto Geográfico Militar, como la red de gravedad. La red de gravedad en Chile ha sido desarrollada gracias al trabajo en conjunto con diversos organismos internacionales como la Agencia de Geointeligencia Espacial de Estados Unidos, la Universidad de Sao Paulo, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el IRD de Francia y el DTU de Dinamarca. Esta red está compuesta por 15 puntos gravimétricos absolutos y 70 puntos relativos que han permitido apoyar el trabajo de confección de cartas gravimétricas de Chile, modelo de geoide local y de control de los modelos geoidales globales. Dentro de los grupos de trabajo de CIRGAS se trabajó durante el 2016 en las conexiones internacionales de la red de nivelación y gravedad con los países vecinos. En Arica, por intermedio de Chacayuta, con el vecino país de Perú. En Arica, en Tambo Quemado, con el vecino país de Bolivia. Y en Valparaíso, en el Paso de los Libertadores, con el vecino país de Argentina. Existe también la red básica trigonométrica. El Instituto Geográfico Militar, desde el año 1950, comenzó a materializar la red geodésica nacional, siendo conformada por vértices trigonométricos en sus distintos órdenes, cuyo objetivo era entregar apoyo por intermedio de coordenadas al proceso de elaboración de la cartografía regular del país. Esta red convencional adoptó diferentes elipsoides de referencia, tales como los elipsoides internacionales de 1924 y el sudamericano de 1969, siendo utilizado para la confección cartográfica del país los datos provisorios sudamericanos del año 1956, desde los 17 grados 30 minutos hasta los 45 grados 30 minutos de latitud sur, y el datum suramericano del año 1969, desde los 45 grados 30 minutos hasta los 56 grados de latitud sur. Considerando el desarrollo propio del país e inminente avance tecnológico, estos vértices han sido afectados negativamente, siendo removidos al encontrarse mayoritariamente en la cima del cerro debido a su condición de intervisibilidad entre ellos, lo cual era vital considerando los métodos de observación de esa década o simplemente destruidos por vandalismo. Por tal motivo, el IGM solicita a los usuarios verificar la existencia del pilar con su respectiva señal antes de adquirir el certificado de coordenadas mediante la monografía, lo cual puede ser descargada desde cada vértice en el gráfico de ubicación. La red básica trigonométrica se refiere a un sistema de triangulación utilizado en topografía y cartografía para determinar las coordenadas geográficas de puntos específicos en la superficie terrestre. Este sistema se basa en la medición de ángulo y distancia entre puntos de control geodésicos distribuidos en una red. En una red básica trigonométrica se seleccionan puntos de referencia estratégicamente ubicados en el terreno, generalmente en lugares prominentes como picos de montaña o colinas, torres, edificios altos, etc.
Estos puntos, conocidos como vértices geodésicos, se interconectan mediante mediciones de ángulos horizontales y verticales, así como distancias entre ellos. La triangulación consiste en medir los ángulos entre los vértices utilizando teodolitos u otro instrumento de medición angular, así como la distancia entre los vértices utilizando métodos como la medición con cinta, la medición electrónica de distancia o la telemetría láser. Una vez que se han recopilado todos los datos, se realiza el cálculo trigonométrico para determinar las coordenadas geográficas de cada vértice en la red. Estos datos se utilizan luego para establecer una base sólida para la cartografía detallada y otros fines topográficos. Una red básica trigonométrica proporciona un marco de referencia fundamental para la cartografía y la topografía, permitiendo la representación precisa del terreno y la ubicación precisa del objeto geográfico en un área determinada. ¿Cuál es la importancia de las redes de apoyo? Las redes de apoyo nos permiten, mediante sus certificados de vértices o pilares de nivelación, proceder a realizar una red de referencia principal, como la conocemos en el manual de carretera como la RRP, lo cual es un conjunto de monolitos cubriendo toda la longitud del proyecto a realizar, los que se emplearán definiendo la línea de base GNSS a utilizar, formadas por dos monolitos intervisibles entre sí, ubicados en sectores de cielo despejado que aseguren buena cobertura de satélites a una distancia entre ellos comprendida entre 400 metros y 1000 metros, privilegiando las distancias mayores en la medida que el terreno permita intervisibilidad. En proyectos de longitudes menores a 3 kilómetros, bastará con establecer una única línea base sobre la que se apoyarán poligonales de transporte descoordenado. Para obras especiales, como pueden ser túneles y puentes de gran longitud, se requiere que la línea de base GNSS sea en los extremos del proyecto. Entre ellas se debe verificar un cierre preciso de al menos 1 es a 40.000. Para proyectos de longitudes mayores a 3 kilómetros se implementarán líneas de bases consecutivas ubicadas a un máximo de 5 kilómetros de distancia recorrido de acuerdo con la ruta de estudio y siempre materializando la línea de base en los extremos del proyecto. También se realiza una red de puntos de referencia altimétrica, sobre todo en proyectos de ingeniería vial. Se debe definir esta red, llamados PR, que serviría para apoyar las nivelaciones y los levantamientos en las etapas de replanteo de diseño y ejecución de obra. Las cotas del punto de inicio de la red se obtendrá directamente de los puntos CHOA o IGM mediante una nivelación geométrica cuando esto se encuentre en el entorno directo al estudio, o bien mediante traspaso de cotas con mediciones GNSS estáticas de precisión de 1 centímetro más o menos 2 ppm. Y análisis de una ondulación geoidal lograda al aplicar algún método matemático. Una vez ya materializados los vértices de la red, se procede a realizar mediciones, que por lo general se realiza utilizando la metodología diferencial estática. Una vez realizada la totalidad de las mediciones en terrenos, se ejecuta un postprocesamiento de datos. El postproceso consta en el procesamiento de la línea de base del proyecto y el posterior ajuste de las figuras, lo que se realiza a través de un modelo matemático. Mayormente se utiliza el software Trimble Business Center para realizar esta etapa. Al finalizar, ya nos encontramos listos para realizar el levantamiento en base al proyecto que se quiera realizar o ejecutar. La Red Geodésica Nacional es un conjunto de vértices y estaciones permanentes distribuidos a lo largo de Chile de manera estratégica y homogéneas que materializan el sistema de referencia nacional, proporcionando a sus usuarios posicionamientos mediante tecnología GNSS a través de datos en líneas y coordenadas de la más alta precisión en el país. La Red Geodésica Nacional está compuesta por estaciones activas y pasivas. Las estaciones activas son estaciones GNSS que miden datos 24/7, permitiendo calcular diariamente coordenadas para apoyar mediciones de diferencial GNSS y además permitir monitorear los desplazamientos del país, pudiendo determinar deformaciones. Ambas ramas de planimetría y altimetría se conjugan en una parte esencial para la determinación de un punto en dirección y altura en la Tierra, mediante una red geodésica que abarca en todo el territorio
nacional y su relevancia es de vital aporte en cada proceso técnico y constructivo de un proyecto, ya que su información mediante sistemas de coordenadas otorga una precisión y una claridad absoluta en su ejecución. Mediante el uso de equipos GNSS, hoy en día se puede georreferenciar los proyectos de modo tal que se entrega la seguridad con una información clara y concisa al proyecto en específico. Sistema de clasificación y niveles de estudios. Los caminos públicos se clasifican en A. Caminos nacionales, los cuales son los que unen directamente entre sí capitales de provincia y todas las vías fluviales navegables por embarcaciones de más de 50 toneladas de registro. Y B. Caminos regionales suelen ser ramificaciones de las carreteras nacionales que comunican localidades y zonas de una misma región. Además de su clasificación administrativa, es aquella definida por la Dirección de Habilidad en función de la jerarquía administrativa de las ciudades o localidades que se interconectan considerando la regionalización del país. La clasificación consulta en 5 clases. A. Caminos nacionales. B. Caminos regionales principales. C. Caminos regionales provinciales. D. Caminos regionales comunales. Y E. Caminos regionales de acceso. En conclusión, una red de apoyo topográfico tanto altimétrico como planimétrico se define como el conjunto de estaciones unidas por medio de líneas imaginarias o direcciones y que forman un esqueleto o armazón, a partir del cual se puede lograr la toma de datos de campo para la posterior representación del terreno. Para cada proceso, a realizar la metodología debe ser clara y concisa, técnicamente apoyada en las exigencias establecidas en el presente manual como lugar físico de instalación de monolitos, respaldos fotográficos, tiempos de medición, etc. Las labores que implica la red de apoyo son trabajo de campo, reconocimiento del terreno, ubicación del vértice y selección de la ubicación para la base, medición de la base de la triangulación, medición de los ángulos de la triangulación, medición del azimut de uno de los lados de la red, trabajo de gabinete, cálculo de la longitud y precisión de la base de la triangulación, compensación de figuras y selección del mejor camino de cálculo, cálculo de azimut y rumbos de la red de apoyo a utilizar, cálculo de lados de la triangulación, cálculo de las proyecciones de los lados, cálculo de coordenadas, clasificación general de la triangulación ejecutada, dibujo de la triangulación. El fin general de una red de apoyo es que en base a ella se ejecuta el levantamiento de los detalles de toda la extensión que abarca la red. El levantamiento de detalles implica realizar la radiación desde todas las estaciones principales, vértices de la triangulación, así como de estaciones auxiliares del levantamiento. Implica asimismo llevar el control de una red de apoyo altimétrico, red o redes de circuitos de nivelación,